Hola, hola, amigos y suscriptores, ¿qué tal? Espero que bien. Hoy os quiero hablar de cuando yo era un poquito más joven. No hace tanto, no os creáis. Yo por esa época nunca tuve un móvil, iPhone, ni un Android, ni una BlackBerry. De hecho, ¿qué coño? Ni siquiera tuve móvil. Lo único que había era una cabina telefónica muy lejana, que funcionaba con monedas de 5 pesetas, al cambio unos 3 céntimos de euro. O 25 pesetas, unos 15 céntimos de euro. Eso sí, podías hablar horas y horas. Mis juegos favoritos eran el escondite, la peonza, las canicas, los cromos, el béisbol. Con un palo encontrábamos en la calle y una pelota de tenis. Leer libros era muy interesante, tebeos, quien no se acuerda de Mortadelo y Filemón, etcétera. Recuerdo que por aquellos entonces no había Xbox, ni Wii, ni PlayStation. ¿Qué coño? Si ni siquiera había internet. Eso sí, había unos recreativos maravillosos, con máquinas, multitud de máquinas, maquinitas arcade, que era el lugar de reunión de todos los amigos. También había billares, también había futbolines, en fin, eso era maravilloso, de quedar allí con los amigos. En fin, como digo, era un lugar de reunión para los amigos. Con un poquito de destreza, con 100 pesetas, unos 60 céntimos de euro, te podías tirar toda la tarde allí, bien entretenido. También recuerdo que cuando nos aburríamos, jugábamos a tirarnos piedras. Sí, directamente ganaba el que antes escalabrase al otro. Era entretenido, no os creáis. La hora de irnos a casa era cuando oscurecía, no había más. Cuando oscurecía y punto. Allí te estaba esperando tu madre. Y llegar tarde, si algún día te ocurría llegar tarde, era 2 días sin salir a la calle, lugar donde nos reuníamos los amigos y amigas y todo el mundo. Digamos que antes no, la gente no se encerraba en casa con una Xbox, ni quedaba con los amigos para jugar al nuevo juego de la Wii. Directamente hacíamos vida en la calle. Eso de no salir a la calle era un buen castigo. Ahora casi para que los niños salgan a la calle les tienes que castigar, de decir, te apago la Xbox, te quito el teléfono móvil y ya la vete a la calle. Antes no, antes eran muy diferentes las cosas. Cuando me portaba mal, un bofetón bien dado causaba un efecto inmediato. No me llevaban al psicólogo ni me atiborraban a pastillas. También recuerdo que las drogas, por aquel entonces, quien las quería, las pagaba. ¿Vale? Es como ahora mismo, la receta del médico para ansiedad, depresión y tantas otras cosas derivados del opio o opiáceos, en fin, al fin y al cabo. En fin, recuerdo que no hace mucho tiempo yo jugaba con mis amigos en vez de chatear. Cuando había problemas con alguien, quedábamos a la salida del cole, nos partíamos la cara y ya está. Y luego como amigos, no nos querellábamos, ni había juicios, ni nada de eso. También recuerdo la pizarra del cole era negra, con una sola tiza blanca, y los libros en la mochila. No había ordenadores, ni pinturas de colores, ni nada de esas cosas. Las novias por aquel entonces eran sagradas, y los amores verdaderos se forjaban en el colegio. No por redes sociales, a miles de kilómetros y demás. Solo sabíamos y también solo nos interesaba lo que pasaba en nuestro barrio, no en el mundo entero, ni en los programas de cotilleos, eso no nos importaba. La televisión tampoco era Full HD, ni HD, ni siquiera era rectangular de 16:9. Era una televisión cuadrada y pesada, con la única opción de en blanco y negro o en color. Los canales que podías elegir eran dos, la 1 de televisión española y la 2. Pero éramos felices, la programación era muy familiar. Y qué decir de la tecnología. Mi primer ordenador, que me trajeron los Reyes Magos, bueno, recuerdo que para mí y para mis dos hermanos, que era muy caro, fue el maravilloso Spectrum 48K, que por aquel entonces costaba unas 30.000 pesetas. Una pasada. Y mucho dinero en aquella época. Seguro que muchos acordáis de esta maravilla de la tecnología.
Eran 48K, se conectaba a la televisión y los juegos se cargaban en cinta, en un radiocassette, sonaba wi, 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 y cuando se cargaba no eran prodigios de gráficos ni de sonido, pero eran altamente adictivos. Compañías como Herbe, los mejores programadores estaban allí y los juegos eran una maravilla de verdad. Se conectaba a televisor y se cargaba, como digo, en cintas magnetofónicas. La limitación de los juegos era la capacidad del propio ordenador, 48K. En el caso del Spectrum, luego 128, y los programadores de la época ya digo, se dedicaban a hacer juegos de verdad, increíblemente adictivos, por otro lado, encima de gráficos, sonidos, y por supuesto no se podían permitir. Pero el resultado, como ya os he dicho, era impresionante. Horas y horas de diversión asegurada. En fin, ¿qué decir de la movida madrileña? La mítica frase, ¿dónde está la movida? Ya, bueno, movida madrileña se llama, pero realmente ese dicho fue popular, se suele decir para describir la explosión de creatividad en moda, teatro, películas, sexualidad y vida nocturna que recorre España durante la década de los 80, 90, de 80 a los 90. España cambió al principio de los 80. El país se encontraba en una delicada transición después de que la muerte del dictador Franco y los enfrentamientos políticos formaban parte de la vida diaria. España sufría un retraso cultural que le dejaba rezagada tras el resto de Europa y tenían dificultades para ponerse al mismo nivel que ésta. Pero el alcalde de Madrid, recientemente elegido, Enrique Tierno Galván, y el rey Juan Carlos I trajeron la democracia y la libertad, llevando al país a experimentar su primer movimiento cultural de libertad en las calles, libertad contra la opresión y donde las influencias exteriores y el crecimiento llegaron después de las décadas de aislamiento en la dictadura de Franco, me refiero. El movimiento fue un fenómeno no planeado que apareció entre 1777 y 1985 y se percibe más como un estilo que como la sustancia, una explosión de anhelos, contenidos de libertad durante el periodo de la transición y en el que tuvo lugar la llegada de la cultura punk o New Wave, la moda, la revolución sexual. Aunque se le llamó la movida madrileña, no fue un fenómeno, ya os digo, de la capital de España. También ocurrió en otras ciudades como Vigo, Barcelona, Bilbao, Sevilla y muchas otras que tenían sus propias movidas. En el argot nocturno de la época se tenía la expresión «¡Hey! ¿Dónde está la movida?». Bien, para preguntar por las zonas de ocio, de ocio nocturno. Esa movida fue un momento de expresión de música, pop y underground, cómics, fotonovelas, marketing descarado, películas y diseños extravagantes. Todo el mundo se cubría con purpurina. Maquillajes exagerados, chaquetas de cuero y peinados multicolores. Era el tiempo de los punks. Los glams, rockers, abuso del alcohol, las drogas, experimentos sexuales y otros excesos de la época. El programa de televisión de la época postfranquista, La Bola de Cristal, seguro que muchos os acordáis, abordó temas difíciles con un particular estilo punk rock. La música pop en España o bien parecía una copia pobre de la escena angloamericana del momento o bien se orientaba a cantautores. La excepción fue el rock urbano, que trajo un poco de frescura por aquel entonces aburrido panorama musical. Encontramos grupos famosos como Mecano, Alaska, Radio Futura, Paraíso, Caca Deluxe, Barney, Gabinete Galigari, Nacha Pop, Hombres G. Bueno, son algunos ejemplos y algunos de estos han vuelto con fuerte éxito. Pedro Almodóvar, por ejemplo, la figura más conocida de la movida y director de cine ganador de múltiples premios y cuyas películas suelen hacer referencia a aquella época que experimentó como punk en los 80. Clarifica una frase, dice: es difícil hablar de la movida y explicarla a los que no vivieron aquellos años. No éramos una generación, éramos un movimiento artístico. No éramos un grupo con una ideología concreta. Éramos simplemente un puñado de gente que coincidió en uno de los momentos más explosivos del país. Hoy la movida es un término
intercambiable para fiestas, hedonistas y su impacto y el espíritu todavía vivo en el barrio de Malasaña, en Madrid, el mítico lugar donde nació gente de todo tipo de vida, todavía frecuentada la plaza del 12 de Mayo y sus alrededores, con bares, bohemios y arriesgados. Muchos de los lugares de vida nocturna ofrecen música en vivo, homenaje a este tiempo. La movida fue algo extraordinario para aquellos que la vivieron y para los que vivieron después, principalmente porque la cultura es justo eso, expresar, crear, crecer y por encima de todo ser libre. Bien amigos, con esto me despido. Solo deciros que compartir este vídeo si alguna vez fuisteis libres y vivisteis la misma maravillosa época que yo. Un saludo a todos y hasta pronto. Chao.